Buen día, el día de hoy voy a presentar el experimento de Reynolds para el Laboratorio de Mecánica de Fluidos. Estos son los contenidos que vamos a ver a lo largo de nuestra presentación, iniciando con el objetivo, el cual es identificar los regímenes de flujo laminar, transicional y turbulento, esto mediante la visualización del flujo y además por la estimación del número de Reynolds. Algunos conceptos teóricos importantes son la viscosidad, la cual es una propiedad física de los fluidos que representa la resistencia interna del fluido al movimiento entre sus capas. La velocidad del fluido es una magnitud física que describe la rapidez y la dirección de nuestro fluido a través de la tubería. El flujo volumétrico es el volumen que atraviesa una sección transversal, la sección transversal de nuestra tubería en cierta cantidad de tiempo. Las fuerzas viscosas son fuerzas que tienden a mantener el flujo estable y las fuerzas inerciales son todo lo contrario, desestabilizan el flujo y se relacionan con el movimiento y la velocidad de nuestro fluido. El número de Reynolds es un parámetro dimensional que se utiliza para predecir el régimen de nuestro flujo y se calcula con la ecuación que vemos después de su definición, la cual es la densidad por la velocidad por el diámetro hidráulico dividido entre la viscosidad, y están en diferentes rangos, los cuales se pueden observar aquí. El flujo laminar es un régimen de flujo en el cual las partículas están más ordenadas, por lo que se puede observar como una línea, como una figura A. El de transición es un régimen que está entre el laminar y el turbulento y presenta pequeñas perturbaciones, mientras que el turbulento es completamente caótico. En el laminar predominan las fuerzas viscosas y en el turbulento las fuerzas de inercia. El procedimiento experimental: preparamos el equipo y hicimos circular agua a través de la tubería al mismo tiempo que inyectamos colorante. Nosotros fuimos variando los caudales con la llave de paso de agua y medimos el volumen y el tiempo de cada flujo. Esto lo hicimos para posteriormente tener el flujo volumétrico. Ahora, con las condiciones de ese día fue posible encontrar en el NIST el valor de la densidad y la viscosidad. Ese día estábamos a 25 grados centígrados y con una presión de 0.079 megapascales. Y estos son algunos valores importantes que se muestran en la tabla 2. Y como resultados podemos observar que tenemos en la segunda columna y en la última columna regímenes. En la primera es el esperado y en la segunda son los reales. Entonces, a través del flujo volumétrico que obtuvimos, lo pasamos a metros cúbicos sobre segundo y esto posteriormente lo calculamos por el área de la sección transversal de la tubería para obtener la velocidad, y a partir de conocer ya la densidad, la velocidad, el diámetro de nuestra tubería y la viscosidad, pudimos obtener su número de Reynolds y clasificarlo de acuerdo a este valor. Ahora, en la figura 4 podemos ver que tenemos el ejemplo de un flujo laminar, la cual se ve como una línea recta. En la figura 5 podemos ver que es un flujo de transición, y en la figura 6 podemos ver que nosotros confundimos un flujo de transición con uno laminar. Esto debido a que ya se veía desordenado, pero se encontraba en el límite. Por último, en la figura 7 tenemos el ejemplo de un flujo turbulento. Como podemos ver, el agua prácticamente es del mismo color del colorante. Y como conclusión, el experimento de Reynolds demostró que a bajas velocidades podemos encontrar un flujo laminar, y entre mayor sea la velocidad, va a ir cambiando este régimen, pasando de transición a turbulento. También confirmamos que el número de Reynolds nos permite predecir el comportamiento del flujo. Y sin embargo, aunque hubo algunas diferencias entre la teoría y la observación experimental, debido a errores ya sea de medición, de la combinación de los cálculos o incluso algunas condiciones externas, la visualización permitió identificar casi de manera correcta los distintos regímenes de nuestro flujo.